Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Bueno, hoy tenemos una misión bastante interesante. Vamos a analizar un texto llamado Una percepción más clara de Dios. Exacto. Es una guía de estudio que disecciona cómo se construye la imagen de la divinidad y lo que es más importante, o sea, cómo llega a distorsionarse hasta quedar irreconocible. Sí, totalmente. Y ojo que el objetivo de las fuentes no es lanzar dogmatismos así, sin más. Más bien se trata de explorar las raíces intelectuales y filosóficas de la duda. Dejando de lado las ideas preconcebidas, digamos. Eso es. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, imaginemos un diamante en una joyería. Vale, un diamante, claro. Si la luz ilumina todas sus caras de manera uniforme, pues se aprecia su simetría y su valor. Pero si iluminamos un solo ángulo y dejamos el resto a oscuras... La piedra parece defectuosa, como si fuera un trozo de cristal barato. Y el texto utiliza un marco muy similar al de ese diamante para describir el lienzo original de la divinidad. Ajá. Basándose en textos antiguos, argumenta que este carácter es multifacético. Depende de una tensión muy específica para mantenerse en pie. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque al revisar la guía llama muchísimo la atención la cantidad de características aparentemente contradictorias que tiene. Sí, chocan un poco a primera vista. Claro, es que menciona conceptos masivos, por ejemplo, la omnipotencia en el libro de Job y la omnisciencia en Isaías, pero de inmediato te introduce cosas como la justicia del legislador frente a la misericordia. Y la pregunta es, ¿por qué el texto necesita apilar tantos atributos que parecen chocar entre sí? Pues porque, según los autores, eliminar uno solo de esos atributos destruye la estructura completa. Pensemos en la mecánica detrás de esto. Una justicia absoluta sin ningún tipo de misericordia se convierte rápidamente en tiranía o crueldad. Totalmente. Y por otro lado, una misericordia infinita que carezca de justicia significa, en la práctica, ignorar el mal. Tal cual. Es como permitir que el daño quede impune, ¿verdad? Exactamente. Además, el documento cita el libro de Deuteronomio para añadir el rasgo de la eternidad. Esto crea la imagen de un refugio seguro que existe antes del tiempo mismo. La clave es que el equilibrio entre todas estas fuerzas da valor al diamante completo. Pero a ver, hay algo que me genera confusión frente a este planteamiento. Si ese diseño original es tan perfectamente equilibrado y sobre todo omnipotente... ¿Cómo aparece la primera grieta? Eso. La guía aborda por qué un sistema infalible permite ser vulnerado desde el inicio, en la historia del Edén. Pues sí lo aborda. Y señala que la ruptura no fue un fallo de seguridad física o una especie de rebelión armada. Lo fascinante aquí es que el texto describe una táctica de manipulación psicológica sumamente moderna. ¿Psicológica? ¡Qué curioso! Sí. La estrategia de Lucifer en el Edén no fue fomentar el ateísmo. El objetivo era más bien instalar una imagen equivocada en la mente humana. Proyectar un tirano genera miedo y sumisión forzada. Ah, claro. Y por el contrario, proyectar a un ser indiferente genera deísmo, es decir, la creencia en un creador distante al que simplemente no le importa su creación. Justo. Se usaron mentiras muy específicas para oscurecer las caras de ese diamante y pintaron una simple restricción como puro egoísmo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, ¿acaso hackear la percepción de alguien y sembrar desconfianza no es un arma mucho más letal que intentar borrar una creencia por completo? Sin duda. Fíjate que prometieron inmunidad a las consecuencias diciendo eso de no moriréis. Lo cual anula completamente la idea de justicia. Exacto. Y finalmente, claro, insinuar envidia divina. El argumento de la guía es que esa manipulación antigua jamás desapareció. O sea que sigue hoy en día. Evolucionó hasta convertirse en los sesgos actuales. Hoy en día, el documento identifica 3 lentes modernas que siguen empañando la visión. El legalismo, que percibe a la divinidad como un auditor implacable buscando errores. Vale. El sentimentalismo, que es el extremo opuesto, exigiendo un amor sin responsabilidad. Y por supuesto el problema del sufrimiento. Claro, el típico argumento de culpar a la divinidad por el dolor en el mundo. Pero al hacer eso, el texto argumenta que se ignoran mecanismos clave, como el libre albedrío, ¿no? Efectivamente. Si se atribuye todo el sufrimiento directamente al Creador, se elimina de la ecuación el libre albedrío, que es la capacidad humana de tomar decisiones reales con consecuencias reales. Y se ignora el concepto de un conflicto cósmico más amplio, que el texto también describe. Pero me gustaría cuestionar un poco esto último. ¿Es todo una simple distorsión intelectual externa? Buena pregunta. El material apunta a que no.
El comportamiento humano juega un papel crucial en esta falsificación. Actitudes como la impaciencia, la crítica implacable o la falta de perdón. Actúan como un espejo roto, digamos. Tal cual. Incluso hay una cita de Elena G. de White en La Fuente que sugiere algo muy revelador. Dice que se busca mantener las mentes humanas constantemente ocupadas para impedir este conocimiento. Uf, qué fuerte eso de mantener la mente ocupada, especialmente en nuestra época. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión de la guía es clara. Nuestras acciones diarias son la verdadera exposición de las creencias frente al mundo. La distracción constante y los comportamientos propios actúan como los filtros finales que distorsionan verdades complejas. Es un impacto brutal, porque quienes observan desde fuera asumen naturalmente que el original es idéntico a la copia humana que tienen delante. Esta inversión profunda demuestra cómo la sobrecarga de información deforma la realidad. Sí, es una reflexión que te deja pensando. Lo cual nos deja con un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan sigan analizando por su cuenta. Si las acciones cotidianas de cada individuo proyectan inevitablemente una teología para quienes observan, Ajá. ¿qué tipo de realidad suprema o deidad está construyendo y transmitiendo ahora mismo el comportamiento colectivo de nuestra sociedad hiperconectada? Ahí lo dejamos.